tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente en Mirada Salteña. Mi nombre es Fernanda Domínguez, estoy junto a mi compañero Martín. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes a toda la teleaudiencia, y así es como todos los miércoles y viernes, a partir de las 19 horas, los acompañamos desde Canal 2 Salta. Así es, bueno, todos tienen que estar en casa, todavía estamos para cumplir la cuarentena obligatoria, así que bueno, vamos a ver qué pasa después del domingo, ¿no? Si hay una prórroga o no. Así es, bueno, vamos a ver, seguramente será todo gradual, ¿no? Iremos saliendo gradualmente de esta cuarentena y como, bueno, están diciendo de que puede haber una prórroga, pero con habilitación de otra, o exención de otras actividades, ¿no? Así es, ya vamos a aclarar algo con respecto a nuestro trabajo de abogado litigante y el Poder Judicial de un par de noticias que salieron ayer, las cuales son erróneas. Que respecto a esto, justamente lo que estamos hablando, nosotros los abogados litigantes, no se encuentra el Poder Judicial abierto, ¿no? Me pasaba de cliente decir, doctora, vi una nota, escuché que el Ciudad Judicial está trabajando con normalidad. No, no es así. Solamente está trabajando lo que es el fuero provincial para aquellos casos urgentes y donde se han habilitado a feria. Nosotros tenemos una acordada en donde se dicen cuáles son los temas, los ítems, para habilitar a feria, ¿sí? Es decir, lo demás están todos, y es un trabajo, teletrabajo, lo que están realizando los funcionarios desde su casa. Aclaramos esto para la comunidad, que no crean que no queremos trabajar, sino que estamos justamente, ¿no? Solamente son aquellos casos urgentes, no todos, no se ha vuelto a trabajar, lamentablemente, comunidad salteña. Estamos viendo de verlos, tomar las medidas necesarias, obviamente, para proteger nuestra salud e integridad física, pero no estamos trabajando. Así es como decís, ¿no? Hay una feria, ¿cómo funcionaba? O sea, en principio se dictó la feria judicial como sería la feria de enero, ¿sí? Con casos específicos del artículo 46, el que determinaba qué casos son habilitados del Código de Procedimiento, qué casos están habilitados a feria, ¿sí? Luego, al extenderse el periodo de aislamiento, esa feria como que se fue modificando y se fueron anexando otros casos urgentes, ¿sí? La palabra urgentes y esenciales, que teníamos que fundamentar para que se habiliten a feria. No es que se habilitaban todos los casos. Ese caso a feria, en particular, ¿no? El que el letrado pedía que se habilite a feria. Así es, son casos de alimentos por cobrar, o sea, no es que iniciar una demanda de alimentos, sino alimentos por cobrar. Y como decías vos, hay que resguardar no solamente la salud de los colegas, sino también de los empleados del Poder Judicial. O sea, hay una puja, ¿no? También con los empleados del Poder Judicial, si quieren volver o no, dentro de las condiciones de seguridad que hay que implementar. Que le ¿no? garanticen exactamente, ¿no? Todos. Para todos los intervinientes, ¿no? Dentro del sistema judicial. Así que sí, es un tema que, bueno, le cuesta por ahí entender a nuestros clientes. Nosotros también, ¿qué más queremos? Volver a trabajar, más los abogados particulares que dependemos de nuestro estudio jurídico nada más. Pero bueno, esperamos que con novedades ahora que pasa después del 26, ¿no? A ver si se van implementando esto de los expedientes digitales y bueno, vamos trabajando, que no así, por ejemplo, en el Fuero Federal, ya hace rato que venimos trabajando con la digitalización de los expedientes, que es muy distinto al Fuero Provincial. Tal cual, Fer, y lo que decía, ¿no? Cuando hablamos el otro día con el doctor Pedro Burgo, el presidente del Colegio de Abogados, seguramente el retorno a la actividad no va a ser lo mismo, se va a trabajar de otra manera, incluso el ofrecimiento de prueba, hablamos, ¿no? Ya no va a haber una prueba documental que tengamos que ir a presentar, sino seguramente va a ser todo digital, a través de archivo PDF, entonces todo un cambio que también nos tenemos que adaptar los abogados y también el cliente, ¿no? Cuando le pedimos, no sé si me pasó en consulta cliente actualmente, que me manden la prueba, una fotito y convertido en PDF, ¿no? Para poder después anexarlo a una futura demanda. Exactamente, todo ya digitalizar y bueno, hay que ir adaptándose. Bueno, hecha esta aclaración, vamos Perfecto. A pasar, sí, que justamente ayer charlando con los colegas y todos los clientes, uno utiliza justamente este espacio para poder difundir y decir cuál es la verdad, cuál es la realidad, y obviamente ya mucha gente, por ejemplo, en un sucesorio, está preocupada por su caso. Pero lamentablemente, si no encuadra dentro de esta urgencia, tenemos que seguir esperando. Así es, y nosotros tenemos que día a día surgen, ¿no? Situaciones, no solamente con la gente que se ha detenido durante la pandemia por no respetar el aislamiento, ¿no? Sino que cuestiones de violencia de género, cuestiones urgentes que necesitan, ¿no? El día a día la intervención del Poder Judicial. Exactamente. Bueno, Martín, pasado y aclarado del cómo estamos trabajando, ¿te parece? Vamos de lleno hoy día en el programa también con muchísima información.
Así es, un programa muy interesante. Bueno, vamos a empezar a presentarlo. ¿Te parece, Fernanda? Dale, hoy también, bueno, ¿qué nos pasó el viernes? Nos quedamos con poco tiempo, la teníamos en línea a la licenciada Viviana Bazán, que nos va a estar acompañando hoy día en el segundo bloque, justamente porque ellos están haciendo un trabajo muy lindo también desde su colegio, nos va a contar, acompañando en toda esta situación que estamos atravesando a través de la cuarentena. Y como bien vos me comentabas hace un momento, ¿no? También que ella, quién mejor que ella, que es la presidenta, pueda contar cuál es el rol que cumple el psicopedagogo, ¿verdad? Perfecto. O sea, a ver, que la gente sepa, maestra integradora, maestra de apoyo, no solamente su función es para personas con discapacidad. Ellos tienen un amplio trabajo cuando realizan, estuve leyendo, interiorizándome, y la verdad que es una profesión muy, muy linda. Y bueno, ya le vamos a preguntar todo esto y darle un tiempito más a Viviana para que nos termine de cerrar. Así es, Fer, y bueno, y vamos a tener en el primer bloque el honor, ¿no? Y bueno, vamos a deleitarnos con los conocimientos en su papel de abogada, la doctora Fernanda Domínguez, mi compañera, a quien estimo mucho. Nos vas a hablar, ¿no, Fer, de lo que son los decretos y resoluciones referente a las obras sociales. No hay que dejar de resaltar que mi colega es una especialista en discapacidad, diplomada en Derechos Humanos y Niñez y subdirectora, ¿no?, del Instituto de Discapacidad e Inclusión de Grupos Vulnerables del Colegio de Abogados. Así es, Martín. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me quedé corto con los títulos, pero hay un poco más de diplomados, pero bueno, hasta ahí está bien. En realidad, lo que charlábamos y me está pasando, cuando hablábamos de cuestiones urgentes, me parece importante hablar de este tema de las resoluciones. Vamos a hablar de las prestaciones médico-asistenciales con respecto a las personas con discapacidad. Aquí vamos a hablar específicamente de los profesionales de los efectores. Llámese fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, que son los que trabajan. ¿En qué situación han quedado las personas con discapacidad desde aquel 20 de marzo, cuando salió el DNU 297, a la fecha? La verdad que es una incertidumbre tanto para los padres como para los profesionales. ¿Qué te cuento? Sale una resolución, a los días queda sin efecto, se modifica un anexo, vuelve. Hoy vamos a aclarar y vamos a ver al final cuál es la esencia de estas resoluciones, si garantizan o no los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, Fer, y justamente lo que nosotros decimos y hablamos al principio, ¿no? Lo que decías vos de las noticias falsas, de dejarse llevar por la información errónea. La idea nuestra siempre fue ir con la verdad. Acá Fernanda nos va a hablar desde el decreto, desde la resolución que se ha dictado, ¿no? No desde la noticia que dan los medios o por ahí una mente malintencionada que hace circular por internet y lo único que hace es llevar confusión a la comunidad, ¿no? Así es, Martín, vamos a aclarar y también, como bien yo te decía, no es lo mismo la Superintendencia del Servicio de Salud, y con todo el respeto y con todo lo que a mí me corresponde hablar, no es lo mismo hacer una resolución al lado del obelisco en Capital Federal y aplicarla en Capital Federal que aquí en nuestra provincia y en el interior de nuestra provincia. Se están olvidando de muchísimas cuestiones. Eso también vamos a hablar hoy día. Muy bien, Fer. Bueno, y una vez ya presentado el programa, ¿te parece que vamos a una pausa? Dale, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos más con Mirada Salteña. Baterías Etna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Etna, Etna es pura potencia. La Rotonda Lácteos Mayorista, para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido, Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos.
Estamos nuevamente aquí de regreso en Mirada Salteña y bueno, como bien presentábamos el programa, Martín, vamos a empezar a hablar con respecto a las resoluciones, ¿sí? Ya habíamos hecho un pequeño introductorio y bueno, vamos a hablar de la resolución 282, que por decirlo de alguna manera es la resolución madre de las prestaciones médico-asistenciales a distancia, ¿sí? Como bien sabemos, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, nuestro Estado Nacional ha realizado distintos decretos, entre ellos el 260, el 297, y a partir del 297 del 2020 se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Del 20 de marzo se cortaron todas las actividades, no hemos podido volver a trabajar en resguardo de nuestra salud e integridad física. Yo, a los días que volvimos, recuerdo en abril, hablaba de este decreto, que lo había leído en detalle, y sentía que la verdad se habían olvidado de las personas con discapacidad. Me acuerdo que decía en el artículo, en un solo inciso, hablaba, pero eran en todos aquellos casos que vos tenías que ir a asistir a una persona con discapacidad, te permitían que vos hagas tu declaración y puedas trasladarte hasta ahí. Es lo único que decía. No decía nada de cómo quedaba la situación de los tratamientos, de las rehabilitaciones que venían realizando las personas con discapacidad. Es decir, que desde ese tiempo hasta los primeros días de abril, las personas no han tenido en su mayoría los tratamientos de rehabilitación. En teoría, ¿por qué lo digo? Muchos profesionales han continuado trabajando, ¿sí? Pero con una incertidumbre terrible. O sea, en lo que es resoluciones no había nada. Pero muchos de ellos, los profesionales, tanto psicólogos como psicopedagogos, seguían trabajando. ¿Cómo es la manera que lo venían haciendo? Por supuesto, usando la tecnología. WhatsApp, llamadas telefónicas, llamadas de teléfonos comunes. Quien tiene acceso a un instrumento digital como una notebook o una computadora con cámaras, lo hacían a través de las distintas plataformas digitales que hoy hay para poder hacer tipo Zoom, ¿viste? Facebook en vivo, Instagram, usaban las distintas herramientas, digamos. Exactamente. Bueno, entonces ellos venían trabajando, pero con la incertidumbre, porque me consultaban si realmente, y no podían hacer las facturas, no podían hacerle firmar la planilla a los padres, porque era todo digital. Porque, ¿qué pasa? Yo les cuento, por ahí algunos no conocen cómo es el trabajo de los profesionales con discapacidad. Nosotros vamos a su consultorio, llevamos a nuestro hijito, o voy al consultorio de la fonoaudióloga, de la psicóloga, de la psicopedagoga. Cuando realizamos, ¿sí? Terminamos en ese momento ella termina de hacer mi tratamiento o rehabilitación, la sesión del tratamiento de la rehabilitación, el papá o el responsable firma una planilla de conformidad y de asistencia, ¿sí? Que eso luego el profesional lo tiene que presentar junto con las facturas a la obra social respectiva. El profesional, cuando empieza el año, hace todo un proyecto anual de trabajo. No es que dice, a ver, hoy miércoles, a ver qué sesión vamos a hacer y lo que se le ocurre, no. Cada profesional tiene un trabajo por excelencia que lo hace, generalmente lo presentan en noviembre y en diciembre, ¿sí? De acuerdo a la discapacidad, es un trabajo personal que hacen con cada uno de sus pacientes, sean niños, niñas, adolescentes o adultos, ¿sí? Entonces ellos ya tienen todo presentado, es más, la mayoría tenía presentado en las obras sociales su trabajo, su proyecto anual, y es con lo que siguen trabajando hoy en día. ¿Qué sucedió ahora con este tema a raíz de que no podemos asistir? Y ellos seguían dando el trabajo. No había forma de que el papá o la mamá se acerque al consultorio a poder firmarle la planilla de asistencia. Esa era la incertidumbre, ¿no?, que estaban teniendo los profesionales. Se hacía reclamos, se le pedía a la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que defiende los derechos de las personas con discapacidad, que por favor se expida, diga algo respecto de esto, ¿sí? Bueno, la Superintendencia de Servicios de la Salud, que es que nuclea, por decirlo de alguna manera, a los agentes del seguro de salud, que son las obras sociales, y a las empresas de medicinas prepagas, que son las prepagas. Ha emitido una resolución, la 282, que como bien decía, la resolución madre, vigente hoy, no está derogada esa resolución, en la cual, y a mi entender y lo que charlábamos, cuando vos la lees decís, wow, esta resolución viene a garantizar, porque ellos entienden que había una incertidumbre, o sea, una nube con respecto a cómo es el trabajo, entonces ellos dicen, bueno, vamos a garantizar la continuidad de asistencia y tratamientos esenciales. ¿Sí? Esa es la esencia que tiene la 282. Y allí dice, bueno, vamos a implementar alternativas. ¿Por qué?
porque es de imposible cumplimiento realizar las prestaciones médico-asistenciales como la veníamos realizando, ¿sí? Porque ya no puedo ir al consultorio de la profesional, no nos podemos trasladar. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a decirle a la obra social, a la prepaga, y vamos a fomentar e implementar el uso de plataformas de teleasistencia y o teleconsulta. Son plataformas digitales, ¿sí? Hasta ahí está bien, qué bueno, todo lo que venía haciendo el profesional, digamos, antes de esto, lo vienen haciendo. Perfecto, queda redactado. Ahora, la superintendencia, como en un orden de jerarquía, le dice a la obra social o a la prepaga, bueno, viste, del Fondo de Integración para el pago de las prestaciones de las personas con discapacidad, para que cada obra social luego pueda cobrar, dice, bueno, a ver, las prestaciones, todas las prestaciones que ustedes realizan a través de estas plataformas, yo tengo que controlarlas. Estoy autorizado y facultado para controlarlas. Perfecto. Por ende, las obras sociales o prepaga a sus prestadores o efectores, sean los de cartilla o no, pero los que están trabajando con sus afiliados, le dicen, yo también a la vez lo voy a controlar a ustedes, ¿sí? Entonces ustedes tienen que usar este tipo de plataforma. Bien, hay obras sociales que arbitrariamente dispusieron qué tipo de plataformas son, sin pensar que su afiliado tiene o no tiene ese tipo de plataforma que le están exigiendo. Y acá es lo que hablábamos y charlábamos. Esto está divino para alguien que tiene todos los elementos de tecnología, quien tiene el dinero para pagar todos los datos de internet. Pero en Buenos Aires, de Buenos Aires tengo que traerme a la provincia de Salta, capital, y me tengo que ir al interior de mi provincia. Y un punto muy importante, perdón Fer, ahí, ¿no? Sí. Como decir, la diferencia Buenos Aires-Salta, algunas veces no pasa solamente por lo económico, sino en este caso de internet, la conectividad que haya en el lugar donde vos vivís. La cuestión geográfica. Exactamente. ¿Sí? Que solamente en una de las resoluciones es así, pero al pasar, ¿viste? Dice de acuerdo, nada más. Pero no especifica, digamos, no están teniendo en consideración. Hasta ese momento no lo tenían en consideración. Luego salió la resolución, la 308, que ha quedado sin efecto en su anexo número 1 por la 349, que es la resolución que hoy está vigente. Una resolución que ha venido dentro de todo a ponerle un manto a todo esto, donde dice, en una de sus últimas partes, resumiendo, es verdad, vamos a controlar la plataforma que use el agente de seguro de salud o la empresa de medicina prepaga, o también el que haya elegido el prestador, o los que garanticen la prestación. Entonces a lo que yo voy es esto. Las resoluciones, comunidad salteña, profesionales que están viendo, no dicen en ningún lado, esta plataforma vamos a usar. Dice plataforma de teleasistencia o teleconsultas. ¿Y qué serían las plataformas? ¿Cuándo es? Como para que sepan, ¿no? La comunidad teleasistencia, teleconsulta. ¿Qué? El teleasistencia y o teleconsulta son herramientas digitales que vamos a usar para justamente cubrir las prestaciones médico-asistenciales a distancia. Perfecto. Eso sería lo que es la plataforma teleasistencia. Entonces, si yo tengo, soy mamá, porque vos imaginate, Martín, en la situación que los pones a los papás sobre todo, ¿no? De sus niños con discapacidad, que ya es un trabajo que admiro, porque es un trabajo duro, día a día, que llevan, con mucho amor, que justamente nace todo este programa, que conocemos casos muy puntuales aquí en nuestra provincia, todo el trabajo que los papás hacen. Imagínate, ellos necesitan de los profesionales, y los profesionales quieren trabajar, y de hecho estuvieron trabajando. Su trabajo vale. ¿Por qué lo van a desacreditar? Ah, no, vos no me podés probar a mí, no tenés cómo probarme que hiciste este trabajo del 20 de marzo hasta el tanto de abril, yo no te voy a pagar. Porque sí lo estuvo haciendo. ¿Por qué desacreditar al profesional? Tienen que hacer valer sus derechos los profesionales. Justamente, Fer, de la 308, que vos hablás en su anexo primero, que fue derogado, sí, exigía, ¿no?, que la única prestación que iban a pagar, que iba a aceptar el pago, el reintegro, la superintendencia a los efectores, o sea, las obras sociales, sí, eran las que estaban aprobadas por la obra social con la plataforma, ¿sí? Exactamente. Si no estaba aprobada con la plataforma por la obra social, no iba a reconocer el pago. Eso es lo que existía antes de las 349, lo que vos me estás diciendo. Exactamente. Bien. Y además se le pedía que acompañen una documental. Ahora ya no se le pide nada porque ya se acompañó la documental. No debe el profesional volver a acompañar lo mismo. Y está la declaración jurada, que según ya la vamos a pasar en pantalla, que es
la declaración jurada, un formulario donde debe completar el profesional, y es todo de manera virtual. Lo que sí la obra social le tiene que decir a cada uno de los profesionales cómo va a ser el medio que se van a comunicar para que ellos puedan enviarle la declaración jurada, que generalmente no estamos manejando con correo de mail, entonces destinatario a una persona, están todos haciendo teletrabajo y de esa manera van a acompañar. También, lo que yo siempre les digo a los profesionales que está dentro de la resolución, es que la obra social o prepaga tiene la facultad, después de transcurrido todo esto y que termine el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ellos pueden pedirle la declaración jurada en formato papel, ¿sí? Pero eso es una vez que ya se pueda trabajar y uno pueda ir nuevamente, por ejemplo, a la parte administrativa de la obra social. Mientras tanto se maneja de forma digital, ¿sí? Entonces, bueno, la 349 es como que ha venido a aplacar un poco y a, como yo decía, un poquito de manto y aclarar esta situación. Ahora me queda plataforma que dispone la obra social o prepaga, plataforma que dispone el profesional y o aquella plataforma que garantice la continuidad de las prestaciones, ¿sí? Porque otra cuestión que se ha planteado desde el inicio es que ellos iban a autorizar todas aquellas prestaciones médico-asistenciales que su interrupción cause un daño irreversible a la persona y que además se pueda como garantizar que yo puedo trabajar desde la teleasistencia, ¿sí? Obviamente que el apoyo que hacen los profesionales, el profesional sabe que sí sirve el trabajo que está haciendo. Sirve que con una llamada telefónica lo está acompañando, que con los mensajes de texto que acompañan, en este rol que tienen los psicopedagogos, maestra integradora, maestras de apoyo, encima que tienen la escuela en su casa, que hay muchas mamás que no tienen un solo niño, tienen varios hijos y tienen su hijito con discapacidad, tienen que ayudarlos a todos. El profesional acá es de vital importancia como siempre lo vino haciendo. Entonces ellos sí están trabajando, es como yo les decía, tienen que hacer valer su derecho y no porque tiene que quedar desacreditado el trabajo que ellos venían realizando. Así es, Fer, y como decís, no, antes de la 349 era como que requisitos muy taxativos, ¿no? Y como limitantes, limitaban mucho la aprobación de la prestación, ¿no? Para que pueda... había muchas cuestiones, claro, que yo acredite que tiene que seguir, que acredite que la continuidad va a causar esto, que realmente la teleasistencia sirva y como que no sea una pérdida de tiempo, perdón por decirlo de esta manera, o sea, era todo lo que tenías que probar. Algo tan contradictorio, ¿no? Por ejemplo, en el tema de educación, que pasó también... bueno, sabemos que si bien no es justificable de lo que estaba legislado con ese decreto que ya fue anulado el anexo. Sí, perdón Martín, sí. Ahí está, ¿ves? Justamente lo que está en rojo era supuestamente la esencia que tenía la 282, ¿sí? Garantizando la continuidad de asistencia y de tratamientos esenciales, ¿sí? Vamos a hacer alternativas que son las plataformas de teleasistencia y teleconsulta. Garantizar, la palabra garantizar está en toda la resolución, es garantizar las prestaciones para las personas con discapacidad. Luego el cobro y la jerarquización que ellos tienen de garantizar sus cobros, y yo creo que sí está, porque el profesional justamente está trabajando y trabaja para eso. Y lo que te quería decir recién, terminando el concepto, era que, por ejemplo, los docentes, cuando tenían la plataforma virtual para sus alumnos, ¿qué pasaba con el alumno que no tenía internet o que no podía acceder a la plataforma? Bueno, se buscaron medios y hay docentes que dictaban clases por radio, por ejemplo, para llegar a los parajes, a los lugares donde no había, sí. O sea, siempre se buscó, como decir, garantizar, ¿no?, el derecho a la educación, en este caso garantizar la prestación, ¿no? ¿Qué va a hacer ese profesional? ¿Se va a grabar los programas de radio y lo va a mandar? La verdad que hay trabajos de docentes pero muy loables, hoy no me estoy acordando del lugar, pero un profesor que hizo unas cartillas y las puso en una bolsita plástica y las fue repartiendo también en lugares. Sí, lo leí. Entonces, que se va a sacar una foto en cada lugar que esté repartiendo una cartilla. Claro, ¿no? porque justamente uno de los requisitos que exigía la superintendencia era demostrar el efectivo cumplimiento, ¿no?, de la prestación por parte del profesional. Exactamente, porque ellos, como yo decía, la superintendencia controla a los agentes de salud de la empresa de medicina prepaga y a lo vez estos controlan a los profesionales, ¿sí? El tema es que está muy bonito su jerarquización y para el efectivo pago y todo, pero en lugares donde sí se puede hacer. Ahora, con esta 349 tenemos en el primer ítem, digamos, haciendo un resumen, que se resuelve es documentación a acompañar, ¿sí?
no aclara qué tipo de documentación, si sería historias clínicas, todo lo que el profesional tenga. Yo siempre le digo a mis clientes profesionales, en este sentido, ustedes junten todo lo que ustedes tengan. Si pueden hacer capturas de pantalla, todo sirve. Muchos mandan sus cartillas digitales o por teléfono, bueno, para que realicen actividades, también, o sea, acompañar todo, ¿viste? Como no se sabe, acompañemos todo. Más la declaración jurada de la 349. Ustedes ingresan a la plataforma, también lo vamos a subir en Mirada Salteña, allí van a poder descargar, que son para todos los profesionales que trabajen en prestaciones médico-asistenciales a distancia. Entonces, bueno, la declaración jurada con la firma del profesional acredita el trabajo que vino haciendo, que de hecho lo venía realizando, digamos, ¿sí? Muy bien, Fer, y bueno, ya saben, ¿no? Todos los profesionales, las personas, ¿no? Los familiares, las personas con discapacidad, también papá, mamá, si tiene alguno de estos problemas te puedes comunicar, ¿no? Por vía WhatsApp, a nuestros números de teléfono, y comunicarnos cuál es la problemática a los fines de poder darle una pronta solución, ¿no? Así es, que no duden en consultarnos, pueden enviarnos mensaje de texto y sepan que las prestaciones están, ¿sí? Tenemos obras sociales, están las prestaciones, porque justamente la superintendencia, Martín, es la que viene, ¿no es cierto?, de algún modo, entre tantas funciones que cumple, su función es garantizar las prestaciones del programa médico obligatorio y de la ley 24901, ¿sí? Que es la ley de prestaciones básicas. Por eso estuvo trabajando la superintendencia en este tipo de resolución, porque nos tenía que dar una respuesta, nos tenía que dar una solución, porque es como yo dije al principio. El 297 dice, quédate en tu casa, resguarda tu salud, tu integridad física. Pero de ese modo no ven si le estaba afectando o no y causándole un daño a la persona con discapacidad. A mí me pareció muy discriminatorio, porque hablaba de personas que no tenían ningún problema de quedarse en casa y cumplir con la cuarentena, pero ¿qué pasaba con aquellos que necesitamos el tratamiento, que necesitamos hacer la rehabilitación? Estaba afectando a mi salud en particular. Un decreto que decía, ¿me entendés el punto? Resguardar mi salud, sin embargo me terminaba dañando. Había que buscar una alternativa, como bien lo dice la resolución, que se refiere a esto de las teleasistencia, teleconsulta. Es una respuesta a esto, dame una solución. De una u otra manera teníamos que buscar las alternativas. Y justamente, Fer, es como decimos desde el principio, ¿no? Es una normativa que se va dando día a día, se va modificando, y se va modificando también a través de los reclamos, ¿no? Que efectúa la gente, que efectuamos los profesionales, las presentaciones que se hacen. Sin más te comento, para apoyar o sumar a lo que vos estás diciendo, por ejemplo, el ANDIS, ¿sí? La Agencia de Discapacidad, en su momento había sacado una resolución en la cual era muy confuso, llevó a confusión, ¿no? En donde decía que nosotros tenemos que por la 24901 sí, garantiza todas las prestaciones básicas que necesita una persona con discapacidad. El ANDI saca una resolución diciendo que se suspendía justamente por el aislamiento, ¿no? Obligatorio. Sí. Lo cual llevó a una confusión y obligó luego a la agencia a dictar otra resolución aclarando que lo que se suspendía era la prestación presencial, pero no la prestación en sí, sino el hecho del contacto entre personas, ¿no? Pero la prestación, nunca suspendía la agencia la prestación, sino que justamente, ¿no? Tendría a garantizar la prestación que se cumpla la prestación. Así es, hoy es la 76, que ha quedado sin efecto por la resolución 85, pero eso es de la Agencia Nacional de Discapacidad. Estas son de la superintendencia de la que estamos hablando con respecto al trabajo, ¿sí? Porque justamente en el rol que tiene la Agencia Nacional de Discapacidad, que es en la protección y cumplimiento de efectivo por los derechos de las personas con discapacidad en su rol, es que había emitido estas resoluciones. Punto aparte también, que es el tema de, por ejemplo, aquellas personas que cumplen el rol de transporte, ¿sí? Que también tienen otras resoluciones dentro de estas, que también están con un trabajo de incertidumbre, ¿no? Que no saben cuál va a ser su situación. Lo que sí, hablando de los profesionales en particular, ya se dijo por resolución que todo lo que concierne al mes de marzo se le va a pagar. Marzo y abril de este modo, y a marzo se le va a pagar el mes completo. Porque muchos profesionales no sabían en dónde había quedado su trabajo. Habían realizado hasta el 19, 18 de marzo de modo presencial y luego se modificó todo. Y como te digo, ellos seguían asistiendo a sus pacientes. Así es, y bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la discapacidad, es muy amplia, son distintas discapacidades, cada una con su problemática, ¿no?
La idea nuestra siempre fue llevar la información veraz. Bueno, hoy nos ocupamos de esto, seguramente en los próximos programas iremos también desmenuzando, ¿no? Sobre otras cuestiones también complejas que atañen a la discapacidad y que es importante que la gente sepa, ¿no? A los fines de garantizar su derecho. Así es, ¿no? Esta información es tanto para los profesionales como para los propios papás, para el papá, para la mamá, para el responsable de una persona con discapacidad, que sepa que cuenta con los profesionales que están trabajando con estas plataformas o con otros medios digitales que tengan a su alcance, que no se vean limitados, la no prestación. Yo la verdad que no estoy de acuerdo, Martín, que no haya no prestación porque no tengo una notebook con cámara y no puedo usar Zoom, por ejemplo. ¿Me entendés? La verdad que es inadmisible. Totalmente. Entonces, yo no lo... Hoy, aparte hay situaciones, Martín, familias que por problemas económicos no pueden. Hay en casas, como bien hablábamos, de experiencia con los casos que charlabas con los clientes, en casa hay 1 o 2 computadoras como mucho. Muchos trabajan con el celular. Y para ellos es más, inclusive, es más... ¿cómo te puedo decir? Los acompaña mejor, porque, por ejemplo, el celular del niño, de la niña o del estudiante con discapacidad, y siguen trabajando con su elemento, no es nada raro. Entonces, como que es más ameno, ¿entendés? Tenerla del otro lado a la profesional y poder trabajar. Y aparte, como decís, no todos los hogares tienen Wi-Fi, es todo un consumo de datos de los celulares, es todo un tema, ¿no? Un costo, y muchas veces la gente no puede acceder justamente por falta de medios, ¿no? Así es, entonces no todas las personas pueden estar comprando. Hoy en el interior, que me decían también, no tienen los negocios por ahí para comprar. Quien puede comprar, pero una tarjeta o recargar. Hay gente que no tiene la disponibilidad que tienen en Capital Federal o inclusive aquí en Salta Capital. Entonces lo que yo siempre digo, ¿no? De pensar, cuando tenemos que pensar la superintendencia, la Agencia Nacional de Discapacidad y las resoluciones en general, tendría que pensar en toda la provincia, no solamente en Capital Federal y en las capitales de cada una de nuestras provincias, para la redundancia, digamos, porque esto a mí me enoja, porque no piensan en las personas del interior, que vivimos en el interior de nuestra provincia y no tenemos el acceso tan fácil, por ejemplo, en este caso de estas plataformas. Lo peor de todo es que, bueno, se les explica, porque le estoy explicando a cada una de las obras sociales, el tema de que suenan medio arbitrarios. Si bien no lo dice la resolución, pero si vos me estás disponiendo tal y tal plataforma para usar, eso no está bien. Porque me estás discriminando de cierta manera, por mi situación geográfica, por no contar con los recursos económicos o no contar con las herramientas digitales. Guardan, es un límite muy finito. Yo siento, me estás discriminando, no a la prestación, porque no cuento con esto. También un tema lindo que se lo podríamos plantear a Gustavo del INADI, porque la verdad que es mucho el reclamo de los papás y se sienten mal de no poder, o ellos creen que, ¿qué pasa si no le paga la obra social a los prestadores? Después le van a tener que pagar ellos, por ejemplo. Y sí, el profesional está haciendo su trabajo. Si yo tengo obra social, es la obra social quien le tiene que pagar a los profesionales. Así es, Fer, y bueno, mucha tela por cortar, ¿no? Sí. Y aparte interesante, nosotros que nos gusta, nos apasiona este tema, Sí, podemos estar hablando. Sí. Lamentablemente No tenemos que ir a un corte porque Sí. tenemos que seguir con el programa. Sí, antes de ir al corte, agregable, ¿no? Y que quede como pendiente para el próximo programa o próximos programas, el tema que vos planteás, no solamente en la conectividad y en esto de la plataforma que le exigen a las obras sociales, sino hay muchos casos, varios casos que no han consultado, ¿qué pasa cuando se fijó el aislamiento obligatorio? Fue a principios de marzo, a mediados de marzo, en donde mucha gente quedó con el formulario trunco, ¿no? Presentado a la obra social para la prestación de apoyo escolar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la obra social todavía no le respondió. ¿Y qué pasó en estos meses, ¿no? Donde obviamente que la mayoría de los profesionales que trabajan en discapacidad lo hacen por vocación, le siguen dando la prestación al niño, pero no cobran. ¿Y cómo hacen para cobrar o facturar si no está aprobado todavía la prestación por la obra social, ¿no? Entonces, otro tema también para tratar. Hay que hacer que conteste la obra social, hay que llenarle la casilla de correo, hay que mandarle digitalizarlo, hay que efectivizarlo como sea. Porque del teletrabajo ellos tienen la manera de hacer, y si no, bueno, haremos nuestros reclamos directamente a la superintendencia, que también tiene un mail disponible, y bueno, quedará constancia, no sé si responden en algún momento, pero estoy esperando también una respuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad con respecto a este tema que acabamos de plantear. Así es, Fer, y bueno, y si no, obviamente la acción de amparo que siempre queda, ¿no? Expedita a los fines de resguardar un derecho que se vulnere o se esté por vulnerar
en perjuicio en este caso, de la persona con discapacidad. Exactamente, una acción de amparo que hoy, en la situación donde nos encontramos, corre vía, o sea, está disponible, se puede interponer una acción de amparo de manera digital a través de los tribunales federales. Muy bien, Fer, excelente como siempre, mi querida compañera. Sabemos que si fuese por vos seguiríamos hablando horas del tema. Sí, trataba de no enojarme porque la verdad que yo me enojo, viste que mi situación, mi empatía es, y me encanta la rama del derecho que elegí, trataba de no enojarme, pero la verdad que sí, viste, vos pensás y vos sabés bien que conozco varios de nuestros clientitos, digamos, que tienen discapacidad, y la verdad que me enoja muchísimo cuando me plantearon esta situación. Me enoja, ya es como algo, no sé si personal, pero la verdad que no me gusta, entiendo y saben que cuentan con nosotros, que siempre lo vamos a defender. Tal cual, como siempre decimos, ¿no? Sabemos de qué hablamos, lo tenemos al frente, el paciente, conocemos a muchos niñitos que los vemos ahí, y bueno, vamos a seguir con esto seguramente. Así que no duden, si tienen alguna situación o alguna consulta, papá o profesionales, nosotros les respondemos a través de los números que aparecen siempre en pantalla, nuestros contactos, a través de WhatsApp. Bueno, Martín, nos vamos a una pequeña pausa porque si no me van a matar. Seguimos con el programa. Así es, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna, Edna es pura potencia. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Bueno, aquí estamos nuevamente, Martín, ya en nuestro penúltimo bloque de Mirada Salteña, y bueno, ya la tenemos en línea a Viviana Bazán. Así es, Fer, ¿qué tal, Viviana? ¿Cómo te va? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá estamos, estamos acá con Fernanda y bueno, no sé si estabas escuchando el programa. Sí, acá estoy con el programa. Viste que nos toca, ¿no?, esto a nosotros y le ponemos mucha pasión, mucha efusividad a lo que nos toca, ¿no? Y realmente bueno, los admiro y qué bueno, qué lindo y saber que podemos contar con ustedes, ¿no? Porque ustedes, además de los profesionales de la ley, quienes pueden tener una mejor interpretación de todo esto, ¿no? Por ahí nosotros leemos y desde la psicopedagogía, como decimos con mis colegas, che, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, mandar al abogado que haga la interpretación. Porque bueno, hay distintos modos de interpretar también, ¿no? tal cual, Vivi, y bueno, justamente para agregar a lo que decíamos, lo que estaba comentando yo al final, nos servirías, si es que no podés explicar, ¿cuál es la función del psicopedagogo en sí? Mira, el objeto de estudio de la psicopedagogía es el sujeto que aprende. Cuando hablamos del sujeto que aprende es, digamos, en toda su vida, en todos los ciclos, en todas las etapas de su vida, ¿sí? No solamente en los sistemáticos, sino también que tiene que ver con su aprendizaje de vida, ¿sí? O sea, ese es el objeto de estudio de la psicopedagogía. Estamos atravesando nuevos tiempos, nuevos modos de aprender, ¿no? Y en esto, donde todos nos estamos adecuando, ¿sí? Tanto los distintos, los organismos, todo, y en esta problemática que veo de las obras sociales, nosotros, el colegio tiene convenio con varias obras sociales, ¿no?
y bueno, y continuamente estamos, y nosotros nos damos cuenta, porque también lo demuestran, de que también ellos están aprendiendo, porque esto, como vos decías hace rato, es de un día a día, ¿no? De aprender, y un día podés decir una cosa, pero mañana sale otra normativa, sale otra resolución, y todo se va modificando. Entonces, en eso es estar alerta, estar al tanto de todo, ¿no? En este momento, con las obras sociales, que son 10 con las que atraviesan el colegio, no estamos teniendo inconvenientes, sí nos manifiestan, ¿no? Esto de que también están aprendiendo, por ahí no tienen información, pero bueno, desde un principio le decimos nosotros a nuestros colegas, sigan trabajando, el tiempo de sus pacientes es oro, el tiempo de la persona, el niño, niña con discapacidad es oro. Después vemos cómo hacemos los medios legales para que efectivamente se reconozca, pero siempre hay que tener pruebas de esa intervención que se viene realizando, ¿sí? Entonces, de un modo también elaboramos un protocolo un poco para guiar a los profesionales, también en esta, ¿no? Porque hay hay obras sociales que te exigen, por ejemplo, había una obra social que exigían que se muestre foto del paciente, y eso ya, digamos, ya atraviesa otros aspectos, ya va contra la ética profesional, ¿no? De mostrar una foto del paciente. Entonces, bueno, hacemos presentaciones en las obras sociales donde no correspondería. Sí podemos, a ver, hay casos, por ejemplo, donde colega, el chico, cuando empieza la intervención a través de la plataforma, el chico dice su nombre, bueno, ahora vamos a comenzar a trabajar y dice el nombre de la profesional y vamos a trabajar. Entonces, un poco también eso sirve de prueba, ¿no? Llegado al momento de demostrar que efectivamente hicimos una intervención durante todo este proceso. Así es. Son nuevos aprendizajes. Justamente, Viviana, lo que decía Fernanda, ¿no? De la exigencia que bajaba desde superintendencia a las obras sociales, y la exigencia que las obras sociales bajaban a los efectores, ¿no? De salud, a los profesionales que intervienen, a la vez llevaba en perjuicio de la persona con discapacidad, ¿no? A quien le tenían que realizar la prestación. Por ahí nosotros tenemos muchas quejas de, por ahí el psicopedagogo o cualquier otro profesional dice, no me están pagando, ¿cómo presento la factura? Entonces te dejo de realizar la prestación, porque no tengo manera de garantizar el cobro. Y obviamente claro, ahí se veía perjudicada el niño, niña o la persona con discapacidad, ¿no? Sí, bueno, nosotros, como te decía, recomendamos que utilicen todas las vías, las herramientas, digamos, tecnológicas para dar cuenta, para demostrar. Después, bueno, ya se verá cómo se interviene, ¿no? A través de los abogados, hacer algún tipo de intervención para que efectivamente se les efectúe el pago. Superintendencia, recordemos que ellos subsidian la discapacidad, o sea que en definitiva desde un principio están protegidos. Lo que están, digamos, sin saber si van a cobrar o no, son aquellos profesionales que trabajan en forma particular, ¿no? En consultorio, los que venían trabajando en consultorio con su paciente. Así que bueno, el tema es continuar. Yo hasta ahora lo que vengo observando es que efectivamente se viene dando respuestas. Yo tengo fe que sí, que van a reconocer. Ya lo dijeron, además hay una resolución que nos respalda, donde decían que marzo y abril efectivamente se iba a reconocer. Entonces ya ahí tenemos un elemento como para, ¿no? Llegado el momento a hacer algún reclamo. Así es, sobre todo, bueno, la resolución esta, la 349, vino a aclarar un poquito más, ¿no? La verdad que la 308, que es la que la deroga, era un poquito más dura, digamos. También hablaba mucho, justamente recordaba y me había olvidado de mencionar, el tema que vos decías, Viviana, de las fotos, por ejemplo, que exigía una determinada obra social, y me pasó de los profesionales de consultarme si estaba bien, si ellos podían enviar esa información, o toda la sesión que tenían con su paciente, si se la podían enviar, porque ellos entendían que era algo privado, ¿no? Derecho a la intimidad de la persona, no sé para qué pueden usar después esa información, y bueno, yo les decía que se queden tranquilos, porque en realidad hay la obligación
del resguardo de esa protección de datos lo tiene la obra social, bajo la ley de protección de datos de personas, no el profesional, porque ellos están cumpliendo con una exigencia de última que tenía. Que bueno, ¿no? ¿Te parece, como bien decía Viviana, cómo yo voy a enviar una foto o toda la sesión? O sea, yo no sé después si roban esa información o la comunican por otros medios, uno no sabe. Entonces, es que son cuestiones privadas, ¿no? Que tenían todos los profesionales, ¿no? Tanto ustedes, los psicopedagogos, pasó de psicólogos, fonoaudiólogos, que no estaban de acuerdo, les parecía invasivo, tanto como una manera de controlar su trabajo, a la intimidad de los pacientes. La verdad que eso no, en esa resolución, que por suerte quedó sin efecto, no estaba bien. O sea, aparte no aclaraba bien en qué contexto y solamente se resguardaba. Totalmente. También habían padres que se oponían, ¿no? Exactamente, ante claro. los miedos. Claro. Ante los miedos y no, se oponían los padres. Bueno, acá la idea es que no se perjudique al niño, a la niña o a la persona, ¿no?, con la que se está interviniendo, y bueno, buscar la mejor solución. Yo creo que sí la va a haber, ¿no? Sí. Así es. Yo creo que el tema pasaba porque Superintendencia en sus resoluciones le daba una potestad a las obras sociales para que las obras sociales determinen los medios o la manera en la cual iban a acreditar los profesionales, ¿no?, la prestación. Pero sin tener en cuenta que la misma resolución, en uno de los considerando las resoluciones de Superintendencia, justamente es bien clarita, ¿no?, en cuanto a este punto de resguardar y no violar ningún derecho, en este caso el derecho a la intimidad, ¿no? Intimidad, claro. Y como vos decías, el reclamo de los papás, reclamos que uno plantea, nosotros por ahí somos más duros con las obras sociales por el hecho de que ellos son los que en comparación al papá, a la mamá o al niño con discapacidad, son los profesionales del ejercicio, ¿no?, lo que prestan, realizan la prestación, y ellos tienen toda la experiencia y todos los medios económicos y todo para tener en cuenta cada punto, ¿no?, cada vicisitudes que pueda llegar a pasarle al niño con discapacidad o a la persona con discapacidad. Así es, tal cual. Bueno, Vivi, llegamos al tiempo de nuevo. Te agradecemos tu participación, Viviana. Mira, todo este tiempo es un proceso de aprendizaje, como que yo digo, y todos los días, y seguramente vamos a estar continuamente hablando, porque también hay un tema que también hay que ponerse a leer y a ver, que esto, ¿no?, cuál es la influencia en esto cuando se extienda hasta según el anuncio del ministro de Educación, hasta el 3 de agosto las clases. Es un tema también para pensar y debatir, ¿no? Otro tema también, bueno, nosotros como psicopedagogos, como colegio, estamos pidiendo también que se flexibilice, ¿no? O sea, que tengamos la posibilidad de volver al trabajo, porque como vos bien decías, son profesionales independientes que viven del día al día de su trabajo, y bueno, hay una gran necesidad de regresar, y obviamente tomando todas las precauciones con un protocolo, y bueno, efectivamente cuidándonos todos, ¿no? Bueno, mucho por hablar. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, excelente Muchas el trabajo que realiza. por estar siempre. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, Viviana. Hasta luego, Vivi. Hasta luego. Bueno, Martín, llegamos, era nuestro último bloque, no el penúltimo bloque, y bueno, ya nos estamos despidiendo. Hasta el próximo viernes, esto es todo por hoy. Espero le haya servido la información que le brindamos, y nuevamente les repetimos que cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden escribir a los teléfonos que aparecen en pantalla a través de WhatsApp o mensaje de texto. Ya vamos a estar igual que la obra social imponiendo qué plataforma, así que se pueden comunicar cualquiera de los medios. ¿Sí? Y bueno, y le avisamos que la información la vamos a volcar en la página, ¿no?, de Mirada Salteña. Así, en los anexos que pueden descargar los profesionales para acompañar a la obra social. Así es. Bueno, Martín, nos despedimos hasta el próximo viernes a horas 19, que también va a haber un programa muy lindo. Vamos a hablar, ya lo podemos ir más o menos diciendo, sobre accesibilidad, ¿no? Un tema también que es bastante importante, sobre todo en el centro salteño. Hoy está lindo poder circular en las veredas, no hay obstrucción, pero ya vamos a hablar con los profesionales el viernes, si Dios quiere. Nos encontramos entonces, vamos a hablar sobre accesibilidad, nos encontramos ahora 19. Así es, Fer, y con profesionales de mucha trayectoria en el ámbito salteño, un ingeniero y una arquitecta, que bueno, ya lo vamos a publicitar por las redes sociales. Así es, bueno, no se lo pierdan, muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo viernes. Gracias, Martín. Gracias, Fer.